Bien, buenas tardes, profesor. Soy el alumno Rafael Tello Anama. En esta oportunidad expondré mi trabajo final relacionado al tema como el desempleo como fenómeno económico en el Perú, para lo cual he realizado el siguiente índice que tocaré la introducción, el desarrollo. Dentro del desarrollo expondré la escuela económica con el que se relaciona el fenómeno económico del desempleo, asimismo conceptos de la economía que se relacionan con el fenómeno económico del desempleo, un análisis desde la perspectiva macroeconómica, el fenómeno económico del desempleo, así como desde la perspectiva microeconómica, las conclusiones y las fuentes bibliográficas de donde he sacado la información. Como introducción tenemos que en el presente trabajo analizaremos sobre el fenómeno económico del desempleo en el Perú, es decir, cuando las personas dejan de trabajar mucho pasan a reportarse no como desempleados, sino como inactivos, y los ingresos al empleo no provienen principalmente del desempleo, sino de una situación de inactividad. En ese sentido, el análisis del desempleo requiere de indicadores y de marcos analíticos dinámicos que permitan evaluar fenómenos usualmente no observados en las tasas de desempleo. Por lo que el presente trabajo precisamente pues tiene por finalidad un análisis sucinto de la problemática que causa el desempleo en la economía de los peruanos. Aunado a ello no podemos dejar de mencionar pues en el Perú la economía últimamente o la economía a nivel mundial se ha visto afectado ¿no? Pues debido a la propagación del COVID-19, el cual hizo que se caiga en un 5% del PBI y por ende aumentó el desempleo. Sin embargo, la reactivación ha sido paulatina, ya que en la actualidad la economía está funcionando en un 60% de su capacidad. Por otro lado, esta crisis nos ha demostrado que podemos hacer muchas cosas. Se ha avanzado muchísimo en digitalización y en producción de material médico. Y cabe destacar que el Perú no depende significativamente del exterior para alimentarse, ¿no? Nuestro país se está convirtiendo en un centro de producción de alimentos a nivel mundial. Desarrollo. A. Escuela económica con el que se relaciona el fenómeno económico del desempleo. El fenómeno económico del desempleo tiene una vinculación con la escuela keynesiana y la escuela neoclásica, ya que el desempleo es, sin lugar a duda, uno de los problemas más importantes que existe en nuestro país. Ya en varias ocasiones hemos explicado este problema, como también los tipos principales de desempleo que existen. En esta ocasión toca el turno pues de analizar las causas de este, pues como es lógico, no puede haber una solución a este problema si no se acierta estipulando las causas que lo provocan. Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y a la multitud de factores que le influyen, a lo largo de la historia, los economistas no se han puesto de acuerdo sobre los motivos del paro. Por esta razón, existen varias posturas para explicar las causas de desempleo, siendo la más importante la teoría keynesiana. En lo que concierne la relación con la escuela neoclásica, podemos indicar los defensores de la teoría neoclásica consideran que la regulación excesiva del mercado de trabajo supone un entorpecimiento insalvable para su correcto funcionamiento. Así, si los salarios pudieran subir y bajar libremente, sin convenios ni regulaciones, o sin no existiesen trabas a la contratación y libre despido, ¿no? Entre otras, el desempleo no existiría. Los neoclásicos, ¿no? No equiparan el mercado de trabajo como un mercado de competencia perfecta y apuntan directamente a los sindicatos y sobre todo a los gobiernos como los causantes del desempleo, al imponer a los empresarios condicionantes como el salario mínimo que impiden el ajuste correcto de oferta y demanda. En una situación de desempleo, lo que sucede es que hay un exceso de oferta sobre demanda, pero este no se soluciona, ¿no? Con una baja de precios, en este caso de los salarios. La teoría neoclásica del mercado de trabajo defiende la denominada ley de Say, ¿no? Según la cual cada oferta crea su propia demanda. Esto significa que no es posible que exista desempleo de forma involuntaria, con la excepción del paro friccional, siempre que el mercado funcione con plena libertad y sin trabas regulatorias. De igual forma, los defensores de Keynes no aceptan la teoría neoclásica de bajar los salarios para reducir, ¿no? Así el desempleo, sino
que creen que estos fijan independientemente del volumen de este. Así, las empresas solo aumentarán su contratación cuando esperen vender más. Además, consideran que si se reducen los salarios, se disminuyen también la demanda e incluso, ¿no?, de forma que se creará más desempleo al disminuir la producción. Para una mejor explicación, ¿no?, de su teoría, los keynesianos introducen el concepto de expectativa y defienden que las empresas crearán más o menos empleo en función de dos variables. Primero, las expectativas sobre la marcha de sus negocios y de la economía en general. Y segundo, los tipos de interés, es decir, el precio de endeudarse, ¿no?, de forma que una política de tipos bajos como la actual favorecería la creación de empleo. Bien, B, tenemos conceptos de la economía que se relacionan con el fenómeno económico del desempleo. Bueno, el desempleo se define pues como la situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar, no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo. También se puede expresar como la incapacidad de una economía para absorber a toda la fuerza laboral. El desempleo también es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo. Una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple 4 condiciones. Esta es la edad de trabajar, no tiene trabajo, ¿no?, está buscando trabajo, está disponible para trabajar. También es conocido como paro a nivel de desocupación. En este orden de ideas, el desempleo es un fenómeno involuntario, tanto del lado de los individuos como del lado de las empresas. Esto es, las personas que desean emplearse no son contratadas y las empresas, al existir desempleo, no reciben los ingresos que serían posibles si hubiese pleno empleo o si el desempleo fuera menor. A mérito de lo antes señalado, la economía cita a 4 causas para que se produzca el fenómeno económico del desempleo, las cuales son: la primera causa está dada por las políticas gubernamentales en favor de quienes están buscando empleo, cuando el tiempo que se tardan los trabajadores en encontrar el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones, ¿no?, se excede de cierto margen. Entra a funcionar el seguro de desempleo, que en su programa público, que aunque protege la renta de los trabajadores, aumenta la cantidad de desempleo friccional. La segunda causa por la que una economía siempre tiene algún nivel de paro en la legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al del equilibrio, ¿no?, eleva pues la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demanda. Y la tercera causa es el poder de mercado de los sindicatos. Y la cuarta tenemos la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar un salario superior a los de equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar, ¿no?, pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducen su rotación, ¿no?, mejoran su calidad y aumentan su esfuerzo en el trabajo. De igual forma, citaremos los 4 tipos de desempleo en la teoría económica. Tenemos desempleo clásico, que es el desempleo coyuntural, causado por un nivel de salario real excesivo en relación con la productividad marginal de los trabajadores. Y el desempleo keynesiano, tenemos el desempleo resultado de una insuficiencia de la demanda efectiva de bienes y servicios que hace ociosa, ¿no?, por invendible, ¿no?, la producción adicional que podrían aportar los trabajadores en el desempleo, lo cual disuade asimismo claramente su contratación. Y de igual forma tenemos el desempleo friccional, desempleo normal en cualquier economía, surgido
de las fricciones en el proceso de la toma de contrato entre trabajadores y empresas. De igual forma tenemos el desempleo estructural, desempleo originado por las diferencias entre las cualificaciones o localización de la oferta de trabajo, ¿no? De la oferta de trabajo y cualificación de locación requeridas de los empleados de esta, ¿no? Ni las empresas para llevar puestos de vacante. Además tenemos, además de los anteriores, tenemos los tipos básicos, ¿no? Que se tienen, ¿no? El desempleo natural, ¿no? Que es el que surge de las fricciones normales y del cambio estructural cuando no hay desempleo cíclico, es decir, cuando todo el desempleo es por fricción estructural. Desempleo estacional es el caso de las actividades en las que durante un periodo de un año se incrementa la demanda laboral y en el otro cae sustancialmente. Y el desempleo cíclico no es causado por el estancamiento y reducción de la producción. Y el desempleo encubierto, que tenemos un trabajador se encuentra en desempleo encubierto si la renta que obtiene por su nuevo empleo es menor que la renta que percibía en su empleo anterior. De igual forma tenemos el desempleo institucional cuando existe un impedimento de carácter legal para laborar y el desempleo voluntario formado por gente que no está dispuesta a trabajar al salario vigente y el desempleo involuntario formado pues por gente que aún estando dispuestos a trabajar al salario vigente no encuentran un puesto de trabajo disponible. Aunque el mercado del trabajo es uno de los problemas centrales que enfrenta cualquier sociedad, la teoría económica dominante toma al mercado de trabajo igual que el mercado de los tomates. Es decir, pese a que la frecuencia del mercado de trabajo conlleva una situación en la cual no solo, ¿no?, se dilapidan recursos humanos, ¿no?, conducentes al descalabro social, ¿no? La teoría económica considera al mercado de trabajo un simple mercado, más dentro del contexto de su equilibrio general. Sin embargo, de acuerdo con la teoría del equilibrio general wallaciano, los desequilibrios económicos son inexistentes o los sumó levemente transitorios, ¿no? Aparte de este desempleo cíclico, no existe otra forma de desempleo de acuerdo con lo concerniente o con la corriente dominante de la economía. Y a su Carta Magna, el equilibrio general wallaciano, para esta Carta Magna, todos los desequilibrios son transitorios, dado que se resuelven automáticamente por la vía de los precios. Bueno, puede parecer increíble, pero a lo largo de 230 años de la teoría económica, el mercado de trabajo es analizado igual que cualquier otro producto, igual que el mercado de las papas o los tomates, sin que el mercado de arquitectos hay un exceso de oferta de arquitectos. Es solo cosa de bajar el salario de los arquitectos para equilibrar el mercado de los arquitectos, ¿no? Para toda corriente de la economía clásica y neoclásica, el mercado de trabajo se rige igual en cualquier producto. De igual forma, una de las pruebas de la poca importancia que se le dé al tema del empleo lo ejemplifica, ¿no?, rotundamente en la académica sueca, ¿no?, en la Academia Sueca con el Premio Nobel de Economía, ¿no? Solo en el 2010, dice, consideró oportuno destacar el trabajo que 3 economistas realizaron, ¿no?, hace 40 años, en 1970, sobre el tema del desempleo y las fricciones reales que impiden los ajustes automáticos que plantea la teoría económica convencional. Eh, este tema, que debería ser crucial para la sociedad en su conjunta, ¿no?, en su conjunto, siempre encuentra obstáculos para su desarrollo y no se considera el menoscabo social que produce el desempleo. Para la teoría económica convencional, el desempleo ofrece la ventaja de ayudar a reducir los salarios. En ese sentido, no nos formularemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los aportes que la teoría económica
hace frente al tema del desempleo? Desde el primer tratado de economía escrito de Adam Smith en 1776, el mercado de trabajo se considera igual que el mercado de los tomates. A mayor demanda, mayor precio. Smith emboza el problema del empleo en el contexto de su teoría del salario, pero no constituye el objeto central de su investigación. Para Adam Smith, ¿no? Existe una estrecha relación entre la variación del salario y el empleo, lo que pueda sintetizarse en las siguientes afirmaciones. 1. Los salarios dice que varían en proporción inversa a lo agradable del trabajo. Es decir, mientras más desagradable un trabajo, mejor salario y viceversa. Los salarios varían en proporción directa al costo de su aprendizaje. Mientras más costoso en tiempo y estudio, tiene mejor salario, por ejemplo, un médico. Los salarios varían en proporción inversa a la continuidad del empleo. Ningún otro trabajador o ningún otro trabajo, ¿no?, es más fácil de aprender que el del albañil, ¿no? Su compensación, ¿no?, la eventualidad del empleo. En primer economista, dice, que toma en serio el problema del desempleo es Arthur Cecil Pigot, en 1876-1959. Pigot detecta que no todo lo que existe está dentro de la caja de Edward, la matriz de Wallace, sino que hay temas que requieren cuidado externo. Este importante economista fue un gran investigador, ¿no?, de los ciclos económicos y fue el pionero de la economía del bienestar y del desarrollo de los impuestos para corregir las externalidades. Es el creador del concepto de las externalidades y su importante aporte científico demuestra que no era un economista que creyera que el mercado era la panacea. Pigot fue tal vez uno de los primeros en detectar las fallas del mercado y por eso es un economista que ha pasado al olvido. Todos los méritos sobre las externalidades se los llevó pues Ronald Coase. C. Analizaremos desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico del desempleo. En primer lugar, debemos de conocer qué es la macroeconomía y también para qué es útil, porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar estos objetivos, tales como la estabilidad en los precios, crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenibles, ¿no?, y equilibrados. Factores que intervienen en la macroeconomía. La macroeconomía estudia la ley de oferta y demanda desde un punto de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada como el consumo total de un país. Esta es una de las ramas en que se divide la teoría económica. Segmentos de la macroeconomía tenemos bajo este contexto. Es importante identificar las cuestiones principales de las que se ocupa la macroeconomía, ¿no? Crecimiento económico a largo plazo, esto es el ritmo en que se incrementa la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. Resulta relevante prestar atención a los factores que inciden en la velocidad con la que asciende en dicha economía, ya que de este modo se podrá pues aumentar el nivel de vida de la población. Y la productividad, el crecimiento de la economía depende en gran medida de los avances en la productividad generada por su población activa. Además, la productividad también estará determinada por el índice de progreso técnico en el que se encuentra. Ciclos económicos, tenemos la macroeconomía, analiza las razones por las que la economía experimenta estos movimientos, ¿no?, oscilatorios alrededor de una tendencia concreta. En consecuencia, estudia también sus repercusiones en el PIB. El desempleo,
que estamos tocando, la macroeconomía también aborda situaciones en las que la tasa de paro pueden variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. O, en línea con esto, las medidas de política económica que puedan aplicarse para reducir el desempleo. También tenemos la inflación, también se encarga de determinar los componentes que inciden en el incremento de los precios relativos de los bienes y servicios que producen en un país. Es decir, cómo se calcula la inflación y qué consecuencias tiene para la economía. Asimismo, también estudia, ¿no?, la deflación que ocurre cuando los precios se reducen de forma generalizada. También tenemos las cuentas públicas, el peso del sector público en las economías suelen ser elevados. Por tanto, el análisis del comportamiento del Estado y su influencia sobre la economía son decisivos. Es más, desde la perspectiva de la macroeconomía, se presta atención especialmente el estudio del déficit o superávit, ¿no?, superávit público y a la evaluación de la deuda pública. Y también tenemos el punto D, análisis desde la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico del desempleo. La microeconomía es la rama de la economía que se concentra en el comportamiento y el desempleo de los agentes económicos individuales dentro de la economía, como los consumidores, la familia, la industria, las empresas y entre otros. Determina cómo se asignan los recursos limitados entre varios individuos para satisfacer sus necesidades, así como explica las condiciones para la mejor utilización posible de los recursos, con el fin de alcanzar el máximo rendimiento y bienestar social. La microeconomía analiza cómo los individuos y los hogares gastan sus ingresos, cómo decide la gente qué cantidad ahorrar para el futuro, qué conjunto de bienes y servicios ¿no?, satisface mejor sus necesidades y deseos, como el ingreso limitado, ¿no? El desempleo, de igual forma, es uno de los temas de debate más importantes en la relación al mercado laboral peruano, ¿no? Para entender cabalmente las diversas variantes en relación al desempleo, hay que tomar en cuenta la gran movilidad laboral existente en el mercado de trabajo peruano. Las personas que entran al desempleo pueden provenir del empleo o de la inactividad, y cuando vienen del empleo pueden ser por razones involuntarias o voluntarias. Se encuentran, ¿no?, que los despidos y las renuncias explicarían cada una en un 20% del total de desempleo. Los aspirantes, ¿no?, representan solo uno de cada 10 casos de desempleo, los cuales constituyen un cambio respecto a décadas anteriores. En cada caso, los flujos de salida de desempleo se encuentran que muchas personas, aproximadamente a la mitad, bajan el desempleo porque se convierten en inactivas y no porque encuentran trabajo. Esto tiene importantes explicaciones para el análisis de la duración del desempleo. Es decir, mientras más tiempo se está desempleado, el riesgo de salir a la inactividad crece, mientras que el riesgo de salir al empleo permanece prácticamente inalterado. En otras palabras, las ofertas de empleo arriban a una tasa constantemente, lo cual puede llevar a la existencia de concentración del desempleo. En otras palabras, la idea que la duración del desempleo es corta porque los empleos se crean y destruyen muy rápidamente, ¿no? No sería suficiente para explicar las diferentes situaciones que se producen en el mercado del trabajo, ya que una parte significativa de los episodios del desempleo terminan en la población ocupada en el Perú. Bien, hay numerosos ejemplos, ¿no?, de microeconomía a través de factores, aspectos y actividades económicas, ¿no?, que a continuación citaremos, ¿no? En este caso, la producción de una empresa, deuda de una empresa, gasto de una empresa, consumo de un hogar, salario de un trabajador, preferencias de un consumidor,
¿no? Gastos del consumidor, ahorro personal, cuantía de una inversión personal, aversión al riesgo. Bien, dentro de nuestras conclusiones del presente trabajo tenemos que el enfoque positivo de la economía existe para diagnosticar, ¿no? Y el normativo para proponer soluciones. Es lo segundo, en lo que surgen conflictos, pues muchas veces los objetos son incompatibles en todo, en el corto plazo, como en el caso de la deuda y el desempleo en la actualidad. También tenemos que la teoría dominante en la neoclásica para el estudio del mercado de trabajo, no hay que olvidarse de los institucionalistas y sus derivados como aportaciones claves, como son el concepto de outsiders y insiders, los salarios de eficiencia, la dualidad del mercado del trabajo y su conclusión de que el mercado de trabajo secundario funciona como un monoxonio. También tenemos que es aceptado en la ciencia económica como no podría ser de otra forma, que el mercado no es, nunca lo ha sido y nunca lo será una institución que funcione con perfección. Esto no lo invalida como una institución que ayuda al conocimiento económico, al crecimiento económico, a la motivación para incrementar la riqueza, ¿no? Por su posibilidad de responder a las necesidades de los consumidores de la población en general. La introducción de nuevas tecnologías también que desplazan la labor de los trabajadores, ¿no? Genera también el desempleo, generalmente porque representa un costo menor y una ganancia en la productividad. Por ejemplo, cuando una máquina robótica puede realizar la misma cantidad de trabajo que el empleado, pero en menos tiempo y con menos fallos. Una insuficiente o deficiente formación de la población económicamente activa. En ocasiones el mercado laboral demanda fuerza de trabajo en áreas para las cuales las personas no están preparadas. Por ejemplo, en sociedades en las cuales las tasas de deserción escolar son demasiado altas, o en el caso actual en el que se requieren personas con conocimientos en ciencias de la computación, tales como la inteligencia artificial o redes neuronales, ¿no? Pero aún las instituciones de educación técnica y superior no adecuan pues su currículum para este fin. Un bajo crecimiento económico en contraste con un alto crecimiento en la población económicamente activa también lleva a la generación de una brecha entre el número de personas buscando emplearse y el número de posiciones a ocupar. Esto tiene que ver directamente con el ciclo económico. Bien, y dentro de nuestras fuentes bibliográficas, ¿no? Tenemos que hemos sacado, hemos citado, según lo requerido por el profesor, un mínimo de 7 fuentes bibliográficas, ¿no? De donde hemos sacado toda la información que he dado a conocer en la presente exposición de mi trabajo final, ¿no? Bien, profesor, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.